Como quinta y última ponencia vamos a tener oportunidades de aprovechamiento de material de descarte y generación de simbiosis industriales en el Perú, a cargo de la ingeniera Amsi Ballenas Arévalo, supervisora técnica de sostenibilidad y economía circular de Deuman, la cual la tendremos de manera virtual. Previo a ello, vamos a precisar que a continuación de esta ponencia se va a dar la ronda de preguntas y clausura del evento a cargo del ingeniero Marco Ramírez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental. Posterior a esto, le invitamos a un coffee break que se estará dando en las afuera de la sala para que puedan servirse. Sin más, damos pase a la ingeniera Amsi. Vamos a dar previamente una reseña de su trayectoria. Ella es ingeniera ambiental por la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster en Ciencias e Ingeniería Química por la Universidad de Sao Paulo y candidata a PhD en Ingeniería Química y Biológica por la Universidad de British Columbia, en Canadá. Ex becaria de diversos programas internacionales, incluyendo el programa para líderes emergentes en las Américas del gobierno canadiense. Asimismo, desde el año 2015 ha estado involucrada en proyectos de sostenibilidad industrial desde distintas perspectivas, incluyendo el reciclaje, la ecología industrial y la producción más limpia en diversos sectores productivos. Actualmente es supervisora técnica de sostenibilidad y economía circular en la consultora internacional Deuman, donde lidera proyectos para promover la competitividad y sostenibilidad de diversas industrias en más de 8 países en Latinoamérica y el Caribe. Damos un fuerte aplauso, por favor, a la ingeniera Amsi Ballenas. Listo, muchas gracias por la invitación al evento y por la presentación. Mi nombre es Amsi y hoy día vengo a compartir con ustedes este tema sobre las oportunidades de aprovechamiento de material de descarte y generación de simbiosis industriales en el Perú. Para comenzar, quiero mostrarles un poco sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar sobre algunos conceptos clave que voy a ir mencionando a lo largo de la presentación y para estar alineados en esas palabras que voy a utilizar, vamos a presentarlos. Luego voy a presentarles un poco el contexto del contenido que voy a presentar sobre sinergias industriales en el marco de la implementación de la hoja de rutas en la economía circular del sector industria. Comentarles algunos de los ejemplos de las sinergias identificadas de los sectores priorizados, algunos beneficios y desafíos de la implementación de estas simbiosis industriales y cuáles son algunas de las herramientas que se tienen para implementarlas. Y por último terminaré presentando algunas otras oportunidades de simbiosis industriales. Entonces, para comenzar, uno de los conceptos claves que voy a utilizar el día de hoy es este de simbiosis industrial, que se refiere a involucrar a las industrias que están tradicionalmente separadas una de otras bajo un enfoque colectivo, con el fin de lograr una ventaja competitiva que implique un intercambio físico de materiales, energía, agua y subproductos. En específico, vamos a hablar de simbiosis de sustitución, simbiosis industriales de sustitución, que son aquellas en las que los flujos residuales de una empresa se convierten en material de entrada de otra empresa. Entonces, este intercambio principalmente de materiales en donde el residuo de una se convierte en la materia prima de otra, eso es lo que llamamos simbiosis industrial de sustitución. Y vamos a hablar un poco sobre cuáles son las oportunidades que existen en el Perú para implementar este tipo de colaboración entre empresas y cómo estas pueden ayudar hacia la sostenibilidad y la economía circular en el país. Otro concepto clave que vamos a mencionar bastante es el de material de descarte, y les coloqué aquí la definición de la última modificatoria al reglamento de la ley de residuos sólidos, que considera como material de descarte todo subproducto, ya sea peligroso o no peligroso, que resulta de actividades productivas, extractivas o de servicios, siempre que constituya un insumo directamente aprovechable en actividades que pueden ser del mismo rubro o de un rubro diferente. Entonces, dentro de la legislación peruana se diferencia la definición de material de descarte de
algo que se le conoce como residuo, ¿no? Entonces, de los procesos industriales salen los productos, que son aquellos que tienen un valor en el mercado y generan el core business de la empresa, y tenemos el material de descarte, que son todos estos subproductos que pueden ser aprovechados en otras actividades. Cuando nos referimos a los residuos, se refieren a aquellos materiales que ya no poseen un valor y que necesitan ser tratados o dispuestos. Entonces, para diferenciar aquellos materiales que tienen un potencial de ser aprovechados, la legislación hace diferencia entre la definición de material de descarte y de residuos. Entonces, la mayoría de las oportunidades y de las sinergias de las que voy a hablar el día de hoy han sido parte de un estudio que desarrolló la consultora Deuman para el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción, con el apoyo de la Unión Europea en el Perú, que sirvió para apoyar la implementación de la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria. Y dentro de esta consultoría, uno de los objetivos fue justamente identificar aquellos procesos industriales que tenían potencial de aplicación de un enfoque de economía circular, incluyendo material de descarte en sus procesos productivos, reuso de aguas residuales, entre otros. Entonces, esta parte del proyecto que se dedicó a identificar sinergias industriales o posibles sinergias industriales estaba empautado en 5 actividades. Primero, la identificación de estas posibles simbiosis o sinergias industriales, la caracterización en términos de dónde sucede en el mismo lugar, cuáles son las actividades industriales involucradas, cuántas empresas podrían estar involucradas, cuánto material se genera en el Perú, ya se realiza en el Perú, tenemos algunos casos de éxito, etcétera. Luego pasamos a una priorización de sinergias y una priorización de actividades industriales que tienen estas oportunidades, para luego pasar a la identificación de barreras y estrategias para promover la economía circular en las actividades industriales priorizadas. Entonces, partimos, como les digo, de la identificación de sinergias industriales. Y como les había dicho en la parte de conceptos clave, cuando hablamos de sinergias industriales y sobre todo las sinergias de sustitución, nos referimos a estos escenarios en donde el subproducto o el residuo de una industria A se va a convertir en la materia prima de una industria B. Entonces, a partir de los procesos que nosotros conocíamos y de las entradas y salidas que nosotros conocíamos de diferentes actividades industriales en el sector industria, fuimos identificando cuáles podrían ser algunas de estos posibles flujos entre actividad industrial y actividad industrial en donde se reutilicen materiales, energía o flujos de agua. Y lo dividimos en 2 grupos. Algunas que eran las sinergias entre actividades o grupos industriales dentro del mismo sector industria, por ejemplo, intercambios que podrían suceder de la industria de alimentos con la industria de plásticos, o de la industria de plásticos con la industria de, fabricación de productos químicos, etcétera. Entonces son intercambios que se podrían realizar dentro del mismo sector industria, pero entre diferentes actividades industriales. Y por otro lado, identificamos las sinergias que podrían realizarse entre actividades industriales dentro del sector industria, el sector manufactura, con otros sectores, llámese agricultura, minería, energía, etcétera. Y así logramos identificar dentro del sector manufactura más de 80 oportunidades de sinergias industriales a generar entre distintas actividades y en total más de 100 potenciales sinergias que podrían ser implementadas dentro del sector y con otros sectores en el país, ¿no? Entonces, como les había dicho, luego pasamos por un proceso de caracterización y priorización de las sinergias y de las actividades industriales que estábamos estudiando, y les voy a comentar algunos de los ejemplos de los sectores priorizados. Entonces,
Uno de los sectores priorizados fue el sector de alimentos, bebidas y tabaco. Es uno de los sectores industriales más importantes del Perú y fue uno de los que identificamos mayor número de sinergias industriales potenciales. En este caso, 18 de salidas y 8 de entradas. Y cuando hablamos de sinergias de salida y sinergias de entrada, nos referimos al flujo de materiales. Si es una sinergia de salida, quiere decir que los materiales están saliendo de esa industria, y cuando hablamos de una sinergia de entrada, es que los materiales están entrando a esa industria, ¿no? Entonces, y dentro del sector alimentos podemos intercambiar varios materiales, incluyendo, por ejemplo, residuos cárnicos, residuos agroindustriales y todo lo que tiene que ver con el packaging de alimentos, incluyendo cajas de cartón, botellas PET, otros envases de plástico, envases de vidrio, entre otros. Y en el Perú, algunas empresas ya están implementando ese tipo de sinergias dentro de este sector industrial, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son residuos orgánicos de productos cárnicos, de productos lácteos o de los mismos productos alimenticios, dependiendo de su composición, pueden ser aprovechados de diferentes formas. Una de ellas, y dependiendo del contenido nutricional del residuo o del producto, una de ellas es la elaboración de piensos para animales o de alimento balanceado para animales, ¿no? Y este reprocesamiento ayuda a disminuir el consumo de materias primas, obteniendo un alimento balanceado que cuente con los nutrientes necesarios y exigidos por la fabricación del producto, ¿no? El otro sector priorizado fue el de fabricación de productos de caucho y plástico. Este es un sector con alta importancia política que podemos ver en las legislaciones recientes, incluyendo, por ejemplo, la ley de plásticos de un solo uso, y cómo el tema en general de la contaminación de plásticos ha ido cobrando bastante importancia en los últimos años. Son sinergias relativamente fáciles de implementar porque no requiere inversiones tan elevadas como otras, ya que las tecnologías de acondicionamiento de los materiales suelen ser procesos simples, procesos de lavado o incluso procesos de separación manual, o incluso a veces los materiales como las mermas industriales de plástico pueden ser aprovechadas directamente, ¿no? Algunos de los ejemplos que tenemos en este sector es, por ejemplo, el aprovechamiento del plástico PET post-consumo en la fabricación de fibras de poliéster, que genera una interacción entre el sector de plásticos o incluso el sector de alimentos y bebidas que generen los residuos de plástico, y el sector textil que se encarga de producir esta fibra de poliéster a partir de PET post-consumo, ¿no? Otros sectores importantes, por ejemplo, fueron el de fabricación de productos minerales no metálicos. En esta actividad se pueden aprovechar los residuos orgánicos agroindustriales, los envases de vidrio, las escorias de acero, las cenizas volantes, entre otros. Y además, este sector también puede generar sinergias con otros sectores, como por ejemplo con el sector construcción, que ya se realiza en el Perú, en el cual el residuo de asfalto es utilizado directamente para la mejora de carreteras mediante la imprimación. Y en el sector de fabricación de metales comunes y de productos elaborados a partir de metal, también es otro sector súper importante que hemos identificado 9 sinergias de salida y 8 de entrada, que se encarga del intercambio de chatarra y el reciclaje de diferentes tipos de material. En este caso, por ejemplo, las industrias siderúrgicas son unas de las que presentan el mayor potencial, pudiendo aprovechar diferentes tipos de escoria en la producción de otros productos, incluyendo productos de construcción.
Y aquí tenemos otros dos sectores, que son el sector de fabricación de sustancias y productos químicos, que es un sector con una gran capacidad para aprovechar diferentes materiales de descarte que se generen en otras industrias. Por ejemplo, como los residuos de madera, el bagazo de cerveza, etc. Y este es un sector que sirve para absorber un poco el material de descarte de otras industrias y fabricar sustancias químicas o productos químicos, ¿no? Un ejemplo de esto es una empresa en el Perú que ya realiza el intercambio entre una empresa de alimentos y una empresa de productos químicos que reciben incluso financiamiento del programa Innovate para desarrollar un proceso de sales de calcio a partir de cáscaras de huevo, por ejemplo, ¿no? Y por último tenemos el sector de fabricación de productos textiles y prendas de vestir, que también presentó un número de sinergias importantes identificadas, y que identificamos algunos casos de éxito, como por ejemplo que las fibras naturales residuales de los procesos de heladería podían ser aprovechadas en la producción de fieltro y así generar nuevos productos. Además, como ya les había mencionado antes, el sector textil también puede ser una oportunidad para el aprovechamiento de residuos plásticos, ¿no? En la fabricación de fibras a partir de plástico PET post-consumo. Sin embargo, como sabemos, antes de pasar a los beneficios y desafíos, identificamos, como les había dicho, muchas sinergias y muchas oportunidades de sinergias, cada una con un escenario diferente, con un estado de desarrollo diferente. Algunas eran proyectos de investigación, otros eran proyectos piloto y otros ya tenían desarrollados proyectos a escala industrial o ya tenían casos de negocios implementados. Entonces, resumir todas estas sinergias en un solo estudio fue bastante desafiador, pero definitivamente identificamos que las empresas peruanas ya realizan intercambio de materiales de descarte con el fin de justamente obtener estos beneficios, ¿no? Los ahorros en el costo de materia prima, los ahorros en la gestión y disposición de residuos, y con eso tenemos unos beneficios indirectos como la reducción de la emisión de gases contaminantes o gases de GI, especialmente aquellos relacionados a la cadena de suministro dentro del alcance 3 de la huella de carbono, y está ligado directamente a su competitividad, porque producen más a partir de un material que suele costar menos, ¿no? Y por lo tanto ayuda a la sostenibilidad del sector industrial. Sin embargo, algunos de los desafíos que identificamos fue la falta de información sobre los flujos de residuos. Es importante que las empresas conozcan qué residuos producen o qué material de descarte producen, cuál es su composición, cuáles son sus características y cuáles son las oportunidades de reaprovechamiento. Y que cuenten también con el expertise necesario para hacer este tipo de análisis. También identificamos como desafío la disponibilidad de la tecnología, lo que no siempre está presente en el país, la incertidumbre de la inversión a mediano y largo plazo, porque estos son procesos que se tienen que implementar, se tienen que hacer estudios y no necesariamente tengan un retorno rápido, ¿no? Además de la trazabilidad, continuidad y calidad del material de descarte. Una empresa que va a adoptar el material de descarte como parte de sus materias primas necesita que el material venga en una cantidad constante y con una calidad más o menos homogénea para que puedan tener confianza de su producción. Algunas de las herramientas que existen para implementar las simbiosis industriales de sustitución son, por ejemplo, el análisis de flujo de materiales, que nos va a indicar dónde y cuánto se produce
de cada tipo de residuo que genera la empresa, las fichas técnicas de material de descarte. La empresa Aceros Arequipa es un buen ejemplo de eso, que ha desarrollado fichas técnicas de todos los subproductos que emiten en su bolsa de subproductos industriales, y las plataformas digitales de intercambio de materiales que facilitan la conexión entre quien genera el material de descarte y quien podría adquirirlo y integrarlo dentro de su proceso productivo. Otras oportunidades de simbiosis industriales son la simbiosis de mutualidad, que a diferencia de las simbiosis de sustitución, esta se basa en la utilización compartida de espacios o instalaciones, y las simbiosis de génesis, que en verdad se encargan de crear una nueva aplicación para un material de descarte. En el primero tenemos como ejemplo los ecoparques industriales, donde las empresas funcionan como una comunidad y pueden mejorar su desempeño ambiental en conjunto, ¿no? Haciendo, por ejemplo, la gestión de residuos en conjunto, o aprovechando energía entre uno y otro, o teniendo un mismo sistema de tratamiento de aguas, por ejemplo. Y en el caso de las simbiosis de génesis, es importante que estas tengan una inversión en la parte de innovación y de desarrollo para generar estas nuevas soluciones, ¿no? En las imágenes, y el expositor antes de mí estaba comentando sobre algunas iniciativas que existen, por ejemplo, la elaboración de bloques a partir de relaves mineros, la inclusión también, nosotros conocemos algunos otros como la inclusión de residuos de madera y de papel en ladrillos, o la fabricación de ladrillos a partir de residuos plásticos, que son estas soluciones innovadoras que buscan generar nuevas alternativas para los residuos que se generan en los procesos industriales. Entonces, eso ha sido todo por mi lado, solamente para comentarles quiénes somos nosotros. Somos Deoman, somos una institución, una consultora internacional. Estamos en la región ya más de 27 años y ya hemos desarrollado más de 600 proyectos en cambio climático, sostenibilidad y energía, apoyando a los gobiernos y a las empresas en su transición a la economía circular y adaptándose también al cambio climático. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias, y estoy aquí en caso tengan alguna pregunta. Agradecemos a la ingeniera Amsi Ballenas por la magistral ponencia, y a continuación vamos a iniciar con la ronda de preguntas para la presente ponencia. Antes de ello, vamos a precisar que después de esta ponencia se va a realizar las palabras de cierre a cargo del ingeniero Marco Ramírez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental, y posterior a ello les invitamos a un pequeño coffee break para que puedan degustar. Como primera pregunta, ¿qué oportunidades de sinergia industrial hay con las empresas cementeras? No sé si nos puede responder, ingeniera Amsi. Perdón, no escuché la pregunta, ¿podrían repetirme? Sí. ¿Qué oportunidades de sinergia? Perdón. Un momento, por favor. Bien, súper. Gracias por la pregunta, primero. Sí, justamente uno de los ejemplos que mencioné fue la reutilización de escorias y cenizas. Las empresas cementeras son justamente quienes se encargan de aprovechar este material. Nosotros identificamos algunas experiencias en otros países, todavía no en el Perú, de cómo algunas cenizas, y dependiendo de la composición química en realidad de las cenizas,
estas podrían ser aprovechadas en reemplazo del clúster en la producción de cemento. Entonces, esa es una de las oportunidades, pero en general las cementeras y las empresas de minerales no metálicos tienen mucho potencial de absorber otros materiales que se generen en otras industrias. Entonces, por ejemplo, y si usted es parte de una empresa cementera, le recomiendo que dé una mirada a la bolsa de subproductos de la empresa de Aceros Arequipa, porque ellos han generado una ficha técnica con la composición química y la granulometría de cada uno de los tipos de escoria que ellos generan. Entonces, no hay una respuesta única, digamos, sino que se requiere mucha innovación y desarrollo para encontrar la solución a cada tipo de material. Muchas gracias por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos una segunda pregunta. Los procesos de innovación de I+D son parte de una cadena. Por sí solos son el paso inicial de cualquier sinergia nueva o sinergia de génesis también, porque va a ser el punto que nos va a permitir obtener información y hacer las pruebas necesarias a escala laboratorio, para determinar si un material X es utilizable o no en un proceso específico. Entonces, sin ese paso de efectivamente realizar las pruebas, hacer el análisis y probar si el material puede o no ser insertado en el proceso productivo, no se inicia, ¿no? Entonces, en el Perú falta mucho esa inversión, pero sí existen oportunidades, existen los fondos concursales, por ejemplo, de Innovate, que ya fomentan este tipo de acciones. Y justamente algunos de los casos que nosotros encontramos son procesos que ya han sido implementados en la industria, pero que nacieron inicialmente con un proyecto I+D financiado por Innovate o dentro de alguna universidad que identificó justamente una oportunidad y realizó las pruebas para ver la factibilidad del reemplazo de una materia prima por un residuo. Muchas gracias por la respuesta. Como última pregunta tenemos, ¿qué estrategia de simbiosis se podría lograr de las tecnologías de generación de energía renovable, tales como hélices de aerogeneradores, paneles solares y baterías de litio? ¿Pueden repetirme la pregunta, por favor? Creo que solo escuché una parte. Mira, súper pregunta, porque es un tema que está súper en desarrollo en la región y también ha sido comentado por el ponente que presentó antes de mí. Paneles solares, hélices, baterías, todos son súper importantes en la transición a las energías renovables y sin embargo todos también tienen un tiempo de vida útil. Entonces va a llegar un punto en el que la producción se incremente de estos bienes, pero también va a averiguar qué vamos a hacer con todos los residuos que se generen de los paneles solares que ya alcanzaron su fin de vida, o de las baterías de litio que ya alcanzaron su fin de vida. Es por eso que es súper importante desde ahora generar los proyectos de innovación y desarrollo que se necesitan
para establecer procesos industriales para la recuperación de estos materiales. Entonces, los paneles solares y todo lo que tenga que ver con energías renovables son aparatos muy ricos en metales. Y el futuro, y no tan futuro, yo diría que es más el presente, va a ser justamente recuperar y innovar en los procesos industriales necesarios para la recuperación de estos metales, incluso de tierras raras también, a partir de los aparatos eléctricos en desuso que vienen de la promoción de las energías renovables. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una siguiente pregunta. ¿No han contemplado priorizar el sector forestal, que de por sí es un gran modelo de sinergia desde el aserradero hasta sus diversos productos, tanto intrasectorial como intersectorial? Sí, a ver, el sector de la madera en general sí estuvo dentro del análisis que realizamos. Sin embargo, la priorización que se hizo y el resumen de los 6 sectores que les presenté se hizo en base a varios factores. Uno de ellos era, por ejemplo, el PBI que ellos mueven en el país, el número de empresas en el país, la relevancia política que tienen también, etcétera. Pero sí identificamos, y te invito a ver el documento completo, sí identificamos algunas sinergias para el sector de la madera y cómo sus distintos subproductos pueden ser aprovechados, tanto el acerrín y en general todo la biomasa de madera residual tiene varias aplicaciones en distintos sectores, tanto desde el sector energético como biomasa, hasta, por ejemplo, en el sector de productos químicos para la elaboración de productos a partir de la celulosa, ¿no? Entonces, y dentro de ese espectro hay varias oportunidades para aprovechar el acerrín como tal, para aprovechar trozos de madera como tal, la elaboración incluso de tableros de fibras, etcétera, que son algunas de las oportunidades que se tienen y que incluso ya algunas de ellas se implementan en el país también. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos una última pregunta. ¿Qué criterios se usan para la identificación de los procesos potenciales de simbiosis industrial? Perdón, ¿me repites? No escuché la primera parte de la pregunta. Bueno, la primera parte solamente. ¿Qué criterios? A ver, identificamos las posibles sinergias industriales a partir de los procesos que se tienen, los procesos comunes, digamos, que se tienen en las industrias de los sectores que estábamos evaluando, ¿no? Entonces, el sector manufactura en sí tiene un rango muy amplio de actividades industriales, ¿no? Producción de alimentos, producción de minerales metálicos, producción textil, etcétera. Entonces, identificamos en cada uno de los grupos industriales cuáles eran los procesos industriales más comunes y las entradas y salidas de estos procesos. Entonces, por ejemplo, para la fabricación de alimentos procesados tenemos todo lo que es frutas, verduras, etcétera, que componen el alimento, y tenemos también el packaging, ¿no? Los envases, etcétera. Entonces, identificar primero estas entradas y salidas es el primer paso para identificar una
una potencial sinergia industrial. El segundo paso es ir más al detalle. Una vez que yo sé cuál es el residuo o el material de descarte que se genera, tengo que saber cuál es la composición, cuánto se genera, lo genero una vez al año o lo genero todas las semanas, todos los meses, genero 1 tonelada o genero 10 toneladas. Son informaciones que me van a permitir identificar cuáles son los procesos que podrían estar interesados en aceptar este material en reemplazo de una de sus materias primas, ¿no? Luego hay una parte de buscar, hacer un benchmark de cuáles son las oportunidades que existen, qué se está haciendo en otros lugares, qué se está desarrollando en Perú, incluso a nivel de investigación, a nivel de planta piloto, etcétera, para después hacer una evaluación económica. Ok, una vez que yo sé qué tengo, cuánto tengo, quién lo podría utilizar, viene la parte económica de ¿tiene sentido? ¿Dónde está localizado? ¿Tengo que enviarlo muy lejos? ¿Está ese vecino que está al costado? Y todo eso voy a evaluar para finalmente poder implementar una sinergia de sustitución, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta y agradecemos a la ponencia de la ingeniera Amsi Ballenas. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, ingeniera.